Mírala cómo se siente, ay que se siente caliente, mírala cómo se siente, ay que se siente caliente. La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar. Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar. Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a rumbear. Ven aquí, prende y bandera, la disco está reventar. Bienvenidas y bienvenidos, mis estimados amigos, a su programa Encuentro Sushi Xiantang. Mi nombre es Alejandra Mendoza, Monlia en chino, y hoy nos abrió las puertas el mejor bar de música latina de Shanghai. Se llama La Social, que tiene sucursales también en Beijing y Madrid. Si por alguna razón están por aquí, esta es una parada indispensable para venir a disfrutar lo mejor de la música latina, lo mejor de nuestros ritmos de hispanos. El día de hoy les quiero presentar a un invitado sumamente especial. Él es un famoso DJ latinoamericano que ha emprendido aquí en la bellísima Perla del Oriente, Shanghai, y le damos la más cordial bienvenida. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría agradecerles a todos los que nos han estado viendo, a todos los que le han dado like a nuestro programa, han compartido con sus amigos y nos siguen apoyando, pues animándonos y también con algunas donaciones. De verdad les agradecemos de todo corazón. Esta entrevista va dedicada a un amigo muy querido, mi amigo Pablo Venegas, que él se convirtió en mi hermano mayor. Yo soy hermano mayor de familia y siempre quise tener un hermano mayor. Entonces, la vida, mi familia no me dio ese gusto, pero pues el destino me hizo toparme con Pablo. Entonces, espero que todos ustedes también tengan un hermano mayor en su vida que los apoye tanto como Pablo me apoyó a mí. Y bueno, pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a DJ Nas, ¿verdad? Conocido entre familias y amigos como Nassim Ricardo El Cure Paredes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alejandra. Feliz de estar aquí. Qué lindo que finalmente tuvimos oportunidad de reunirnos, porque hay que decir que Nas es muy, muy ocupado. Primero platícanos, ¿tú de dónde vienes, Nas? Bueno, yo vengo de Colombia, de una ciudad que se llama Cúcuta. Es la capital del departamento norte de Santander y estamos ubicados en la frontera con Venezuela. Qué lindo, un espacio regional muy especial por la mezcla cultural, Sí. étnica, sí, idiomática. Y también, bueno, seguramente los que nos están escuchando se preguntarán, así ese no me suena a nombre en español. ¿Por qué Sí. tu nombre? Bueno, mi familia por parte de padre vienen del Líbano. Mis bisabuelos emigraron durante la guerra y se conocieron allí, tuvieron a mi abuelo y bueno, ya ahí se empezó a crecer la familia. Exactamente, entonces por eso llevamos los nombres, mantenemos un poco la cultura, la parte culinaria. Todos en la familia saben cocinar comida árabe y eso, hasta ahí llegó. No llegamos a aprender árabe o francés, pero la parte libanesa de la comida y algunas costumbres se mantienen en la familia. Mira, qué interesante. Y ahora tenemos el gusto de tenerte acá en China. ¿Qué haces acá en China? ¿Cuál es, por ejemplo, tu agenda en la semana? ¿Cómo pasan tus días? Bueno, ya llevo 17 años en China. Wow. Entonces, cuando llegué, vine a estudiar chino. Me gradué de la universidad y mi padre me dio la oportunidad, me dijo, China es el futuro, ve para allá, aprende chino. Y así fue. Apenas me gradué, al día siguiente literalmente me vine para China. Y vine a Shanghai a aprender chino. Estuve haciendo cursos por 2 años
Me vine con una empresa que se llama EF, English First. Sí. Y después de ahí cambié a Shanghai University, no, a Jiaotong University. Y, y me gustó, me encantó China, me encantó Shanghai exactamente por la seguridad, por la diversidad, por todo, la cultura. eh, es que es impresionante. La gente que viene a Shanghai nunca se espera ver lo que ve. Sí, es difícil describir Sí, lo es que hay. difícil. Yo, a mis amigos, lo que les digo es que es el Nueva York del siglo XXI. Es Exacto, un pero es espacio. mejorado, es porque la gente que ha ido a Nueva York y compara y dice nada que ver con Shanghai en todos los sentidos. Entonces, la gente le encanta. Es Le una encanta. fusión, una mezcla Sí, entre exacto. Occidente, Oriente, entre la historia, ¿no? Lo muy antiguo, Exacto. la historia de 100 años y lo más actual, lo más moderno está aquí. Sí, y está en constante cambio, que es lo bonito, que tú viniste hace 5 años y cuando vuelves ya ves cosas, muchas cosas diferentes. Y lo mantienen espectacular, siempre está limpio, siempre está bien arreglado, no, las calles están bien, muchas flores, verdes, es espectacular, es una ciudad muy bonita. Exacto. Cuando yo llegué era totalmente diferente a lo que soy Sí, se y cambia, la demasiado. piel es muy dinámica, Shanghai. Demasiado. Y ha cambiado a bien. Ha surgido muchas cosas desde hace 17 años. Han cambiado las culturas un poco, los chinos se han adaptado un poco más al extranjero, culturalmente han cambiado en muchas maneras. Y el gobierno también ha hecho un buen trabajo porque lo anuncian mucho, les dicen cómo se deben comportar, cómo deben hacer ciertas cosas, que deben ser más limpios, que deben hacer esto, y el gobierno también se ha puesto a la tarea de seguir como la misma, como la tendencia que hay a nivel mundial de reciclaje, de cómo mantener la ciudad limpia, de cómo De hacer ciudades de hacer vivibles, ciudades, sí, exacto. Entonces vivibles, ha agradables. sido una experiencia bonita. Sí. Siempre he vivido en Shanghai porque es como que la ciudad que más me ha gustado. Y fue cuando llegué, fue la que me enamoró y con ella me quedé. Entonces ha sido espectacular. Y nada, cuando llegué aquí, pues eso, empecé y duré 2 años, casi 3 años estudiando chino. Eh, ¿Lo y de la decidí, música y desde decidí, siempre lo habías no, traído? entonces decidí quedarme y le dije a mi padre que me iba a quedar. Él me regaló un año más, me dijo, Ujú. vale, te voy a apoyar un año más. Y ese fue ya el tercer año que yo empecé a buscar a ver qué voy a hacer, qué quiero hacer. Y busqué unas becas, Ujú. porque China da muchas becas. Deberían siempre buscar porque China da becas a todos los países Ujú. y son buenas oportunidades. Entonces, por ahí me metí y vi becas. Hay muchas becas que la gente las desaprovecha. La gente no sabe y a veces les da o el miedo de venir a China o por la cultura, por el idioma, pero al final es una experiencia muy bonita. Y nada, apliqué por la beca y me la gané y me quedé acá en Shanghai otros 2 años más, casi ¿Qué 3. estudiaste? Maestría, MBA. Un MBA. Ah, en En negocios. negocios en Muy Shanghai útil. University, porque mi background es, yo estudié en la Universidad de Finanzas y Comercio Exterior, Ajá. enfocado en marketing, y después hice un diplomado en Management Internacional, Ujú. y apenas me gradué, pues me vine para acá. No, pues interesantísimo. Y Sí. entonces te Entonces me graduaste. gradué, empecé a estudiar, entonces a la misma manera para poderme apoyar económicamente, empecé a buscar trabajo. Y mi primer trabajo fue promotor, un PR en las discotecas. Trabajé con un empresario que era creo que, no me acuerdo bien, creo que sí, era marroquí, casado con una shanghainese. Y tiene Mm, una empresa de promover los lugares, hacer fiestas y esto. Y así comencé. Entonces, como yo conocía a mucha gente ujú. y me gusta ser muy amigable y caigo bien a las personas, entonces se me hacía muy fácil promover y traía mucha gente. Entonces, en esa época fue cuando comenzó estos deals de 100 renminbis, all you can drink. Sí, claro. Y entonces atraía a muchísima gente con esos deals
y íbamos de discoteca en discoteca, de sitio en sitio, y abarcábamos muchas discotecas y muchos sitios para promover eventos. Y hacíamos eventos temáticos también. Y ya, entonces por ahí me empecé a meter en la parte de la música, de la promoción, de la parte de los bares y restaurantes. Y así empezó a conocerme la gente, porque entonces hacía tan buen trabajo que mi jefe pues me ascendió y me dijo, ahora tú encárgate de todos los promotores, encárgate de organizar esto, y fui subiendo. Y ya llegó un momento en que la gente me conocía mucho, entonces me recomendaban, no, trabaja con él. Entonces empecé, fue duro porque al principio la maestría, Sí, más trabajar de noche. estudiar. No, es una Y combinación era Shanghai mortal. University. Entonces, Shanghai University, yo vivía en el centro y Shanghai University está lejísimos, en Sí, Baoshan. sí, Y para esa época no existía metro, Sí, que llegaba claro. hasta allá directamente. Entonces me tocaba coger 2 buses, caminar, levantarme temprano. ¡Qué Y era duro! duro. Y levantarme temprano porque tenía clases a las 8 o 9 de la mañana. Claro. Y yo terminaba de trabajar a las 4 o 5 de la mañana. Qué Entonces no dormía mucho pesado. a veces y tenía que estudiar también, hacer los trabajos. Fue un año duro en ese sentido porque solo es un año de clases, Sí. como que te enseñan y te van instruyendo y esto y lo otro, y ya después viene la parte de los trabajos, hacer la tesis y todo esto. Pero sí, por ahí empecé y después de eso, un español acaba de abrir un bar. Ajá. Entonces me recomendaron y él pues me dijo, oye, estoy abriendo este bar, quiero que trabajes conmigo, ayúdame a crear eventos, a traer gente. Y yo le dije, dale. Y entonces empecé a trabajar con él. Oye, pero ¿no es un poco extraño, sobre todo supongo que vienes de una familia que tiene como algún antecedente como, o contexto de negocios y tú habiendo estudiado comercio internacional, o sea, y una maestría, ¿no es un poco como un poco percibido esto de ser promotor o la industria del entretenimiento un poco como el kindergarten de los negocios, o sea, que no es en serio o que es efímero? Es de vanidad. ¿No tenías ese como retroalimentación de parte de tu familia? No, pues la verdad es que uno llega a China y uno se olvida de lo que es la cultura en tu país. Tú debes dejar a un lado que, eres bartender, entonces, porque eres bartender es un trabajo low class o algo así. Uno no debe pensar en eso. O eres un DJ, o después de haber estudiado tantas carreras, saber tantos idiomas, hacer todo. Al final es como, yo digo que es el destino. Es parte destino, es parte suerte, lo que te va tocando. Porque la vida te va dando oportunidades y tú vas siguiendo ese camino, ¿sabes? Entonces eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé como PR, después este señor español me contrató, empecé a hacer, después de PR, cambié a ser manager, gerente de su bar, a llevarlo. Ahí fue cuando empezamos a crear noches y entonces él se le ocurrió y dijo, tú como eres latino, hagamos una noche latina. Claro. Entonces en esa época, cuando yo llegué, no habían fiestas latinas, habían muy pocas y era solo música en vivo. Estaba JC Club, que hacía sus noches latinas los sábados, y estaba Mural, que se volvió Ajá. famoso, que hacía sus noches latinas creo que los domingos y después lo pasaron a los lunes en su época. Y la gente iba a bailar y era bonito porque se reunían toda la gente latina, los chinos que les encanta, y empezó en esa época a crecer porque antes de eso no existía nada, no Y había nada de tampoco esto. América Latina era tan conocido, Exacto. ¿no? Pero empezó un furor mundial por, sobre todo la salsa, ¿no? La Por ahí salsa. empezó. La gente le gustaba mucho la salsa, después empezó con la bachata y ahí se fue regando con la kizomba y bueno. Pero fue bonito porque él me dijo, creemos una noche y no habían DJs en esa época, solo era entre medio, cuando la banda terminaba, pues ponían un playlist y todo el mundo como que no bailaba, sino socializaba, se tomaba sus drinks y esperaba que la banda empezara y otra vez empezaban a bailar. Entonces ahí surgió la idea de empezar a hacer eventos con DJ y con banda en vivo. Pero cuando yo comencé era solo el sitio y empezamos a hacer solo DJ. Y yo le dije, pues yo no soy DJ, yo no sé cómo hacerlo. Y me dijo, no, eso es fácil,
un playlist y tú empiezas a poner la música una tras Ajá. otra. Y, bueno. Y empezó a hacerse popular, se llenó el sitio, se llenaba todos los jueves, se volvió icónico. Y justo estábamos enfrente también de JC Bar, en esa época en la Flushing Road. Y nos fue súper bien. Entonces ahí empecé yo a aprender un poco más de cómo usar las máquinas. Mi jefe me compró una máquina. Después empezamos a tener más DJs. Empecé a aprender un poco mirando cómo lo hacían. Después cuando con las máquinas, pues obviamente hice un montón de errores catastróficos, pero pues al final uno va aprendiendo, como todo en la vida. Tienes que caerte para aprender cosas y dices, bueno, este error ya no lo vuelvo a cometer. Y así vas aprendiendo y vas cogiendo. Todo es práctica al final. Y entonces ahí es cuando Entonces viene ahí, el nombre del DJ Nas. Desde entonces ahí entonces. empieza lo de DJ Nas y empiezo a hacer mis fiestas. Después de ahí, Ah, después de un par de años, el lugar fue súper bien. Mi socio abrió otros restaurantes. Después él abrió uno que se llamaba Rico Rico, que era latino, en Cool Dogs, en la extensión de Cool Dogs. Y ahí empezamos a ser más enfocado a lo latino. Y ahí yo ya no era el no era el general manager, sino me enfocaba más en el marketing, la parte del marketing. Y de hacer los eventos y ser DJ, bueno, de todo un poco hacíamos en la empresa. Y ya después el proyecto no siguió porque esa área nunca como que se desarrolló completamente, siempre fue muerta y mi jefe y los dueños pues le dieron una oportunidad porque era un sitio nuevo, estaba empezando a crecer esa área, pero nunca se desarrolló bien. Entonces a ellos no les fue bien. bueno, y también ese negocio es muy rápido, Sí, ¿no? O sea, es exacto. como el más rápido que el comercio, entonces hay que tener el pulso y supongo que como cambia China y sobre todo Shanghai, pues es tomar decisiones así de Sí, una semana exacto. a otra. Y ya, entonces ahí dejé de trabajar con ellos. Eh, También yo tuve un incidente que mi padre murió cuando estaba trabajando allí. Ay, qué Él tenía un desgracia, cáncer y pobre. duró 4 años con el cáncer. Entonces, justo cuando estaba trabajando ahí, él murió. Tuve que volverme a estar con él, bueno, en el Esa entierro transición. y todos los años siempre iba a visitarlo y todo esto. Después de eso, cambié, dije, bueno, tuve como yo siempre voy adelante de lo que quiero. Entonces, siempre voy planificando lo que va a pasar o lo que quiero que pase. Y entonces dije, bueno, ya no quiero trabajar para nadie. Abrí mi propia empresa. Eso fue en el 2017 cuando abrí Paramount Events. Y empecé a hacer fiestas latinas. Dije, me voy a dedicar en mi nicho, va a ser la música latina, voy a ser DJ latino y a crear contenido con todo con todo lo que sea cultura latina y empezar a expresar nuestra cultura y expandirla en China. Y Sí, así porque en empecé. esa época estaba como el pico de la ola de este amor por el español y la cultura latina Exacto, y además que todo el mundo venía a Shanghai y había mucha gente nueva y extranjeros, exacto. era la cúspide de todo. Entonces Sí. ahí tú te lanzaste Entonces, ahí con... me lancé. Antes de eso, pues trabajé en otros sitios, haciendo lo mismo como DJ, parte promotor, pero después decidí, dije, voy a darle una estructura, un Ujú. cambio a todo lo que estoy haciendo y hacerlo más estable, más firme. Entonces abrí la empresa y empecé a hacer eso, hacer eventos y ya después mi idea era empezar a hacer festivales latinos Mm, porque me inspiré por un festival grande que pasaba aquí, que era el Festival de la Cerveza, y lo ujú, veía que era wow. Y yo dije, eso es lo que yo quiero, pero latino, que la gente conozca la cultura latina, empezar a ujú. involucrar los consulados, empezar a involucrar a toda la gente que tiene negocios Dedicado, dedicados sí, la a cien por empanada, el ciento, exacto, vino, el el taco, restaurante, exacto, todo el la mundo haciendo la arepita. arepita, todos los que hacen diferentes cosas en diferentes rubros, gente que importa, empresas que Claro, el están aguacate, la circulando salsa, sí, el aguardiente. los productos latinoamericanos. Entonces esa fue la idea. Mira qué interesante. Y ya entonces hice mi primer festival. ¿En Eh, qué año? Eso fue en el 2018, si no estoy mal.
Sí, 2018 hicimos el primer festival. ¿Y qué tal la respuesta desde Estuvo los... genial. Genial. Se llenó, vimos un potencial, la gente le gustó, estuvo alocado, estuvo súper bueno. Entonces lo empezamos a hacer en el mismo lugar, pero ya después, como es un evento, es un festival, es bastante ruidoso. Sí. Y entonces donde lo hacíamos era una zona había una comunidad Sí, alrededor y entonces residencial. la Ese es gente lo malo de eso es lo malo Shanghai, de que es Shanghai. muy densamente poblado, entonces, Exacto, entonces donde lo hagas. es complicado, Sí. siempre se va a quejar alguien. Y empezaron a quejarse, entonces ya después nos limitaron a que no podíamos hacer como un tipo de mercado, pero no un festival. Entonces al final ese no era mi intención, porque mi intención es tener música, tener DJs, tener bandas en vivo, shows, bailarines. Hay mucho por mostrar. Claro, Entonces si no lo haces como debe ser, pues no vale la pena. claro. Entonces ahí empezamos a buscar. Ese año fue un poco duro porque fue difícil encontrar sitios. Sí, O el sitio te cobraba mucho, sí. o, Pues, o, sí, está lejos. o está muy lejos, o muy complicado. inaccesible. Sí. Entonces Sí. al final lo que hicimos es, bueno, esperar. Tratamos de también tener porque mi idea era crear también una tienda online, tipo Taobao mezclado con un poco de estas aplicaciones como Smart Shanghai, Mm, donde puedas encontrar todo lo que sea, pero todo referente a latino. Entonces, ya. que buscas, no sé, bares. Entonces está La Social, está Azul, está todos los latinos en China. Y entonces, cuando vayas a esos lugares, puedes ver qué está pasando, qué pasa de lunes a lunes, qué ofertas tienen, si encuentras cupones, etcétera, etcétera. Con un Qué tipo de interesante. jumping también. Sí. Alcanzamos a desarrollarlo, pero eso ya fue después. Esa era mi idea en mi cabeza. Mm, Entonces lo que hicimos fue un catálogo y empezamos a vender productos de la gente que traía cosas. ujú. Y teníamos nuestra oficina, empezamos a hacer deliveries, a ver qué tal iba. Y la gente tuvo buena acogida. Y después de un año la cosa no fue bien porque nuestro gran... Con mercado. el income, Sí, el ingreso. el ingreso que teníamos nosotros era mayormente de los festivales. Claro. Porque lo otro era una prueba, era algo que estaba comenzando y no nos fue tan bien. Entonces yo tenía una socia de Francia, pero también amante a la cultura latina. Sí. Hablaba español, le encantaba bailar, todo esto. Entonces por eso, y ella era una de las organizadoras que trabajaba con el festival de la cerveza que te dije, que era el más grande de Shanghai. Sí, muy famoso. Entonces ella sabía toda la estructura y le dije, mira, asociémonos, hagamos esto y empezamos a hacer esto. Sí, con experiencia en el negocio. Exacto. Entonces nos empezó a ir bien hasta que el festival no arrancó otra vez. Sí, porque ustedes lo tenían planeado hacer este festival cada cuánto tiempo. Nosotros lo hacíamos 2 veces al año o 3 veces al año. Oh, ok. Alcanzábamos a hacerlo. Después llegamos a hacer ninguno. Y el cash flow se nos empezó a ir. Entonces ahí es cuando sabes, Tienes que tomar una es decisión. una decisión, sabes quién es tu partner, quién es tu socio, cómo Sí. reaccionan. ¿Ella también trabajaba como de tiempo completo con ustedes No, en el entonces negocio? cada uno tenía su trabajo. Es decir, yo tenía mi trabajo como DJ, que ese era mi Sí, tu base. base, lo hacía todos los días. Y ella trabajaba en otra empresa haciendo comercio, vendiendo para ella como que bebidas, todo lo que era la parte de las bebidas. Era es una empresa que importa bebidas, alcohol, cervezas, todas esas cosas. Entonces ella trabajaba de base ahí y entonces al final las cosas no surgieron bien, se nos fue el cash flow, empezamos como, ¿sabes? A tener malos momentos. Sí, Entonces tensiones, decidimos al dificultades. final terminar la relación como... ¿Ella era tu socia desde el acta constitutiva de la empresa? Sí, abrimos la empresa los dos. Entonces al final lo que yo decidí fue dejar la empresa, se la di a ella porque ella tenía su visado bajo su empresa, yo tenía mi visado bajo otra empresa de otro amigo. Sí. Y en ese entonces se la vendí a ella y yo creé mi propia empresa. Ahí fue cuando creé Paramount y dije, yo voy a ir con mis ideales, con lo que yo quiero hacer, con lo que sé que sirve. Y así fue.
Y entonces ahí creé Latinland. Pero en esa transición, todavía, porque no recuerdo muy bien exactamente cuándo sucedió ese cambio en donde China, digamos, te obligaba como extranjero que querías invertir. Obviamente te daba muchas facilidades, pero un poco te obligaba a asociarte con un local. Y luego hubo esta reforma de, o sea, más apertura para las famosas WUFI, ¿no? Las empresas que son 100% de Sí, extranjeros. ¿Su primera empresa fue una WUFI o una WUFI. estaban asociadas? Una WUFI Una desde WUFI. entonces, muy Sí, bien. una Entonces la WUFI. segunda ya más fácil, ¿no? Ya te la sabías. Sí, ya era más fácil. Ya sabía cómo abrirla, ya tenía la estructura y Oye, ya. pero lo difícil es el scope, ¿no? O sea, el ámbito de, sí, porque, digamos, o sea, es relativamente fácil hacer una empresa de consultoría cultural, pero más difícil una empresa de eventos. Sí, bueno, el scope realmente lo que es importante hacerlo antes de la empresa, tener en mente qué es lo que vas a hacer y qué es lo que quieres abarcar, porque después es complicado ir agregando, agregando, agregando y te va a costar más. Sí. Entonces yo traté de abarcar lo más que pude con lo que era la parte de eventos, pero también consultoría en F&B, Sí. creando diferentes servicios, también marketing, también incluí muchas cosas en la compañía, entonces gracias a eso puedo hacer Es muy muy flexible. flexible para cualquier tipo de eventos, cualquier tipo de servicios que podamos prestar en la empresa. Pero más que Ujú, todo, todo es relacionado con eventos y ujú, con marketing y consultoría para restaurantes y bares. ujú. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma Xtransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.xtransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, Xtransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentro Susi Siantan. Muchas gracias. ¿Tú percibes que hay resistencia o que estás sobremanera supervisado por el tipo de empresa que tienes o es como cualquier otra empresa que va a recibir supervisión? No, pues realmente nunca nos hemos sentido como supervisados o que nos O están o especialmente que especiales. tengas que pedir un permiso. Bueno, eso sí es por parte legal, que cada vez que tenemos un evento toca hacer un permiso el Departamento de Cultura de Shanghai. Mm, Simplemente son requisitos que ellos piden para mantener todo en regla, ¿no? Que todo el mundo esté legal, claro. que la gente que esté ahí pues tenga su visa, sean regulares, etcétera, Ya. etcétera, etcétera. Pero eh, Pero sí, porque, por ejemplo, que les hayan censurado algún nunca. tema, porque es Nunca cultura, nos pusieron problema una vez en un evento que hicimos en un restaurante conocido en Shanghai, pero no lo sabíamos. Era un evento como, no privado, pero pues era al público, pero empezamos a vender tickets, se promocionó por todos lados, era la Feria de Abril, que es muy famosa en España, y teníamos pues bailarines, teníamos DJs, teníamos banda en vivo. Y de un momento a otro, durante el evento, pues llegó el Departamento de Cultura a revisar. ujú. Eh, Tienen los Ahora permisos. sí, con la ley en la mano. O Exacto. sea, todo el mundo se la sabe. Filmaron, tomaron pruebas y vinieron y nos dijeron, nos sentaron, pues, quién es el dueño, quién es el manager, y nos sentaron a todos y nos dijeron, mira, no tienes permisos, esto es ilegal, tienes que hacer esto, 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 esto. Ujú. Entonces nosotros no sabíamos, pues
no estábamos como muy al pendiente de eso porque no se veía, ¿no? Como que nunca habías escuchado de que alguien No, ni te imaginas de que sí, sea tan no te imaginas. complicado, ¿no? Entonces, como siempre, hay una primera vez y ya después de eso ya aprendes. Como te decía, te Claro. caes, pero ya sabes que no vas a volver a caerte con con el mismo hueco, con la Claro. misma... No, y eh, además es profesionalizar tu negocio, ¿no? exacto, O sea, exacto. es como, Entonces, se ve fácil, es un sí, negocio exacto. que se ve así como, bueno, qué tan difícil es entretener a la gente, bueno, Sí, pues déjame platicarte qué tan difícil sí, no es, es tan ¿no? sencillo. Entonces, con ese problema que tuvimos, pues ya aprendimos de que siempre debemos tener una licencia. Sí, Eh, Gracias a Dios no fue a mayores. Tuvimos que pagar una multa, obviamente, sí. pero no fue tan grande por ser la primera vez y por lo que no sabíamos. Ujú. Y también el restaurante pues trató de llevarlo bien con sus abogados y porque tocó ir a corte y todo esto, ¿no? Es un proceso normal. Pero sí, eso fue una de las cosas que nos pasó una vez y de ahí en adelante pues ya no volvió a pasar. Volvieron a seguir, como que siguieron, cada vez que hacía ya un festival, entonces venían y me decían, ah, ya los conocía porque son siempre las mismas personas. Entonces, Claro, te ¿tienen los conocen. papeles? Sí, mira, ah, ok, y se iban. O yo les Sí, decía, quédense, disfruten, me decían, no, tenemos que ir a trabajar, no sé qué. Pero muy simpáticos los del Departamento de Cultura. Entonces, también no es tan fácil sacar los permisos porque necesitas de un agente. Tú no claro. lo puedes hacer tú mismo, Mm, porque ese agente tiene una empresa dedicada a hacer eso y ujú. una licencia especial, que esa licencia especial solo la pueden tener los chinos, Ya, una empresa china con socios chinos y eso tiene niveles, por decirlo así. Entonces, claro. cada año que vas pasando y por el número de registros que hayas tenido para estos eventos, vas creciendo Ujú, y entonces vas subiendo de nivel. claro. Entonces, entre más nivel, pues otro tipo de permisos te dan, otras cosas. Entonces, Sí, porque sí, simplemente el manejo del evento pues es más complejo, sí, mayor número de participantes, o sea, de invitados, pues requiere pues cuidar, ¿no? Todo lo que es de protección civil y contra accidentes y sí, demás, ¿no? exacto. Sí, Sí, entonces eso sí, hicimos. sí, sí. Y entonces siempre trabajamos con un agente Ujú, y, y le pagamos, obviamente. Entonces ellos hacen todo el claro, trámite de la parte legal para los artistas, ya sean bailarines, ya sean cantantes, ya sean DJs, etcétera, etcétera. Todo el mundo que esté en el stage tiene que tener licencia. claro, Entonces eso hacemos. Y más que todo cuando vendemos tickets. claro. Sí, que es Cuando vendemos público, chicos es abierto. público, sí. Y Sí, ya y hay que tener también en cuenta que lo que vendes es cierto, claro. porque no puedes crear como mala propaganda, No, decir porque una cosa y hacer otra. sí, los chinos se fijan mucho en eso. Ellos pagan por un ticket y cuando vas y ves que no es lo que tú les vendiste, Ujú, en la idea, en la descripción del evento, en las imágenes, en lo que sea, ellos se quejan y dicen, devuélveme el claro. dinero, si no me devuelves el dinero, pues te voy Claro, porque y aparte y es lo es normal, justo, sí, ¿no? es lo Claro, justo, es lo exacto. Entonces, sí, también eso hay que tener mucho cuidado. Nunca tuve problemas con eso, pero sí he sabido de otras personas que hacen eventos que les ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y escuchar de todos lados, estar mirando, estar pendiente, claro. eh, para recibir todos esos feedbacks y no cometer los errores que otros cometen. Sí. Y ya, entonces ya después de que terminé la sociedad con mi socia, eh, decidí abrir mi propia empresa y dije que de ahí en adelante, si quiero trabajar con alguien más, lo trabajamos entre empresa y empresa. Es Ah, decir, tú ya. tienes tu empresa, yo tengo mi empresa, pero vamos en sociedad y Para un vamos proyecto concreto. 50-50. Sí. Exacto, un proyecto concreto o puede ser un proyecto Más a largo largo, sí, a plazo. largo plazo. Y eso hicimos. Entonces empecé a trabajar con un amigo muy querido que había trabajado muchos años. Su nombre es Yuan. Ujú. Él es mitad boliviano, mitad chino, Qué interesante. taiwanés. Y Ah, entonces él emigró para Bolivia con su familia y ahí creció desde pequeño y por mm, eso habla español. Y bueno, y habla muchos idiomas más. Y él es un amante a la música latina, más que todo a la salsa. Y él es el creador de Sálzame Mucho. ah, Entonces ajá. es el evento más grande de salsa que ha surgido desde hace muchos años en China. Mm, Y él trae artistas
súper reconocidos internacionales, y él es en que empezó la revolución de esto. Había otra persona que empezó, que se llama Bob, empezó con la parte de la salsa como profesor a enseñar a la gente, y ahí empezó a expandirse lo del mundo latino, la salsa, Sí. las escuelas, empezaron a crearse escuelas. Entonces, en toda esa época empezó a surgir eso. Y yo con Joan, yo le ayudaba mucho para su festival, a buscarle los sitios, cómo hacer ciertas cosas. Trabajamos juntos y es una amistad muy bonita que creamos. Y ya después le dije, asociémonos. Ujú. Yo hago los festivales latinos donde vienen todos los extranjeros, los latinos, y tú haces la parte de salsa, de bachata, de todo esto, donde están todos los chinos, donde tienes toda la comunidad, Ujú. porque no hacemos cosas juntos. Claro, Entonces unir ahí fuerzas. unimos fuerzas. Entonces él creó su empresa dedicada a esto a eventos también, y empezamos a trabajar así, 50-50, yo con mi empresa, tú con tu empresa. Y ahí creamos Latinland. Ah, ok, Ahí creamos claro. Latinland. Entonces creamos la marca, fue idea mía, yo hice el diseño, hice todo, y la registramos, todo. Tiene registro, tiene la marca está registrada para eventos y para otra categoría. Tiene 2 o 3 categorías Ujú. Y ahí es registradas. donde abrieron este El lugar que era restaurante. restaurante, disco y... Entonces, nuestra idea era hacer el festival. Yo le dije que yo quiero hacer un festival muy grande donde Ujú, podamos hacer todo esto. Y ahí fue cuando hicimos el del White and Yuan, ujú. que fue súper reconocido. Tuvimos más de 15,000, 20,000 personas por día, y era abierto al público, no era Enorme. enorme. Entonces, fue tan bueno que ahí fue cuando la marca Sí, o sea, ya la gente pegó, ya claro. sabe que es Latinland, y estaban buscando. Entonces lo hicimos muy bien, fue enorme, trajimos muchos artistas, teníamos 2 stage, DJs, bailarines, Varios días. varios días, craft vendors de todas partes del mundo, más que todo latinos. Sí, los eh, sponsors, todo, sponsors sponsors, sí, grandes. hubo de todo, estuvo muy bonito. Y ahí fue la idea en que yo le dije a Joan, esto debemos hacerlo más grande y debemos crear algo más. Ujú, Entonces tuvimos la idea de hacer algo permanente, ujú. pero estábamos ahí en la cabeza, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con quién lo vamos a hacer. Y este trabajo de DJ pues me ha ayudado mucho, porque he conocido a mucha gente. Claro. Entonces tú vas de bar en bar, de sitio en sitio, la gente te recomienda, conoces a los dueños, conoces al staff, Sí, a los ves la managers, y al operación. final es un grupo en donde todo el mundo se maneja. Sí, es una Y industria. es una comunidad Sí, donde todo el mundo se conoce. Entonces, así tú renuncias en te vas a ir a otro restaurante y vas a estar allá. Entonces la gente te sí. recomienda por la forma en que tú trabajas, cómo te manejas, la gente que traes, la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a eso, yo tenía un cliente que es el dueño de unos restaurantes y bares conocidos en Shanghai, Shanghai Brew House. Mm, Y antes de eso se llamaba Shanghai, bueno, tenía otro nombre y eran muy grandes. Es sí, son muchas empresas que tienen ellos de F&B. Y con él, un día yo estaba trabajando con él para uno de sus lugares que tiene, ujú, y me dijo, voy a abrir uno en Hangzhou, mm, vamos. ¿Quieres venir? Ayúdame con la música para el opening y eso. Le dije, sí, de una. Entonces me fui con él, íbamos en el tren, estábamos charlando de negocios, de su vida, de mi vida. Y entonces él me preguntó, pues, ¿qué quieres hacer tú a futuro? Entonces yo le dije, no, pues yo tengo un plan en mi cabeza que yo quiero montar un restaurante con todas estas cosas, todas las ideas que tenía. Quiero hacer los festivales, hacerlos crecer, hacer ujú. algo permanente. Y entonces el tipo me dijo, vamos a hacerlo, Sí. yo te apoyo. Ajá. Entonces le dije, sí, seguro sí. Después del viaje nos sentamos a hablar y lo vemos todo. Entonces nos sentamos con mi socio Joan, con este personaje, Kenneth, y, y ahí abrimos el restaurante. Entonces él tenía un Mm, restaurante
tenía un restaurante que era de 2 pisos, pero no le iba tan bien porque era tan grande Ajá. que llenarlo era muy Muy difícil. difícil, sí, el Y que es una mucho zona, abarca. en una zona que es pues, premium, que es en Jinan, enfrente Ujú, de sí. Jinan Temple, de un lugar icónico, uno de los Para los lugares. que no conozcan Shanghai, imagínense, bueno, sería como en Ciudad de México, Polanco, no sé qué ciudad, es calle en Bogotá, sea el equivalente, la Quinta Avenida. Imagínense la Quinta Avenida, es así, el cruce de calles más importante en Nanjing, Xilu. Sí, Ese es exacto. Y el es uno West de los Nanjing, sitios para sí, ir a visitar. Tú sí, tienes que ir a Jinan sí. Temple a tomar la foto Claro, del templo y es muy bonito. indispensable ver ese templo Exacto, dorado en medio de rascacielos exacto. y enfrente de un parque muy bonito. Y esa avenida, a los dos costados, está La llena de Nanjing, tiendas súper exclusivas. O sea, exacto. Cartier, Blueberry, Y muchos Chanel, consulados alrededor, sí, muchas empresas es premium. grandes. Entonces, él estaba ahí y dijo, yo mantengo el restaurante abajo y abrimos el nuevo arriba, el Claro, Latin Land. Y así fue. Entonces creamos el Latin Land juntos, los tres, con muchas ideas, lo hicimos espectacular, empezó a ir muy bien. una muy bonita apertura, se hizo muy buena Sí. publicidad. Y después de ahí, como a los 2, 3 meses, abrimos un sitio que es lo que queríamos, un Latin Land permanente, Ujú. festival, que era la idea era tener contenedores con restaurantes latinos, la mayoría, en algún sitio. Y abrimos una zona en un shopping mall que tenía su outdoor bastante amplio Ah, ya, y sí, recuerdo. montamos contenedores, De montamos unos de colores. colores, como Sí, se 8, veía como un todo Boca. color, todo sí, todo Sí, colorido, la muy calle de, colorida, muy bonita. el barrio de Boca en Buenos Aires, haz de Ah, cuenta ok. que sería como Sí, esa sensación exacto. de Esa era pasearse. la idea. Y Ujú. tener espectáculos todo el día, ¿sabes? Esa era la idea. Llegamos a montarlo todo. En esa época, pues, los contenedores, la única regla para obtener los permisos era que los contenedores no son estables, se podrían mover en Claro. cualquier momento porque el gobierno todavía como que no está dando permisos para esa clase de negocios. Sí, porque lo que es muy conocido en Estados Unidos como el food truck, Exacto, ese, digamos, el tinglado legal para soportar ese tipo de negocios no existía en China. Es algo exacto, eso sumamente es, sí, nuevo. exacto. Entonces, Estaban probando en estaban esa probando época en con esa ustedes. época y nos dieron los permisos eh, Mm. para los que empezamos a empezar a rentar, porque el proceso fue, sabes, hay que construir, romper piso, hacer canales, el agua, la electricidad, todo esto. Sí, Ya cuando sí. estábamos listos, eso fue como a finales del 2019, empezamos a vender el proyecto durante Uy, esa a finales época de y ¡pum! 2019. Pasó COVID. Sí, Yo estaba de vacaciones con mi esposa y empezó lo del COVID y no sabíamos qué íbamos a hacer, si regresar o quedarnos. Al final decidimos, no, pues devolvernos porque todo está aquí. Lo tenemos, toda nuestra claro. vida está acá, nuestra ropa, la casa, todo está aquí. Sí. Y ver qué pasa. Es Entonces un golpe muy duro fue un para la golpe duro, industria que muy duro. requiere de contactos, requiere de aglutinar muchas personas. Entonces fue complicado porque claro, empezó... Esa época no estuvo mal aquí en Shanghai, en China en general, porque cuando el COVID pasó, pues pasó aquí, pero como que lo supieron controlar muy bien. Sí, sí. Y mientras el resto del mundo estaba en tragedia y estaban encerrados, nosotros estábamos Operando, operando, con cierta salíamos, restricción, pero exacto, con operando. restricciones, Sí, pero nos iba bien, pues podíamos superarlo, ¿no? sí, Pero después se puso mala la cosa y sí. entonces fue cuando 2022. nos pusieron muchas restricciones y el restaurante pues cerró, pues todos los Sí, negocios en Shanghai cerraron y nuestro negocio del festival permanente, el Latinland permanente, se llamaba Latinland District. No pudimos empezar a vender porque complicado, la gente claro. no veía un camino claro que lo que iba a pasar y nadie quería invertir Sí, en nada. sí, Entonces se claro. quedó a medias, ya estaba la construcción y todo hecho, Sí. pero no alcanzamos a vender Los los booths, contenedores sí. a lo que queríamos, pues. Y hicimos muchos eventos ahí, fue muy bien, pero pasó eso.
Después el restaurante, todos estuvimos encerrados, todos los restaurantes cerraron. Después hubo una época que como al segundo mes, el gobierno permitió a algunos restaurantes Ajá. abrir para operar, pero solo delivery. Claro. Entonces nosotros hicimos eso. Entonces mi socio lo que hizo fue enviar gente Pues a flujo trabajar. por donde sea, Sí, o sea, exacto. buscar la manera de... Sacó el permiso, bueno, no sé cómo lo hizo, con sus contactos y después Pero ha la sido gente... desde entonces una época muy difícil, Sí, porque, o después de sea, ahí por más es... que tengas algo de flujo, no es el flujo que necesitas No, para no, sostenerte. no. Pero fue bien porque la gente estaba encerrada y no tenía comida tampoco y llevaba meses sin comer, no sé, una hamburguesa, una Algo rico. pizza, lo que fuera. Entonces, como cuando estábamos encerrados, pues se abrieron muchos grupos dependiendo de tu comunidad. Y yo donde vivo, pues una comunidad muy grande. Y pues la gente me conoce porque soy de los pocos extranjeros que vivo en ese compound. Y ahí se abren grupos, entonces para saber cómo está pasando, cuando toca bajar para hacerse el test, esto y lo otro. Y bueno, aprovechando que estaba yo en todos esos grupos, pues yo Claro, mandé la pues quieren información comida, aquí estoy diciendo, yo. mira, si quieren comida, Sí, díganme. Y sí, entonces empezó la gente, y entonces empezamos a vender muchísimo. sí. Hamburguesas, pizzas, lo que fuera, porque en los dos pisos, en el segundo piso estaba la cocina de ambos restaurantes. Ujú. Entonces ahí empezamos a hacer deliveries y compensamos un poco algunas pérdidas de algunos meses y fue una Oye, entrada. pero ¿cómo, o sea, como dicen en inglés, o sea, cómo lo soportaron desde el estómago? Porque, o sea, ahora lo contamos como anécdota, pero Sí. en el momento que también nos habían dicho, a ver, eso va a ser por poco tiempo y luego se fue alargando y alargando y alargando, que dices, a ver, ¿hasta cuándo puedo sostener? Y además, ¿cómo te sostienes financieramente, Exacto. emocionalmente? Sí, fue duro porque mi socio era el que ponía el dinero, Sí, ¿sabes? Y él es el que tenía la infraestructura. Entonces nosotros qué éramos duro. un apoyo Sí. de las ideas, de traer a la gente, de crear el negocio, de mantener hacer el marketing, hacer todo, ¿no? Y al final lo logró sostener hasta que ya pudimos salir, se acabó la restricción como tal Ujú, y empezó a surgir bien. ujú. Ah, Empezamos ok. otra vez a meterle marketing, a generar eventos, a traer gente con las Reactivar. restricciones que habían y como a los 3 meses tocó cerrar. Sí. Porque nos mandaron una notificación, el dueño como el landlord, el dueño de todo el Sí, el dueño edificio, de todo el edificio. él mandó una notificación que se fue a la corte con la administración que estaba en esa época. Porque tú sabes que aquí rentan, el dueño es el dueño, Sí, pero entonces el dueño le da un poder o sí, se sí, lo renta a sí. alguien más Subarrenda. y es Sí, hay subarrenda. ese tipo de estructuras Exacto. legales, sí. Y entonces O sea, que puede haber como tres. habían 3 landlords, Sí, sí, exactamente. sí, Habían sí, 3 sí. dueños, no dueños, pues administraciones. El Sí, dueño más dos personas administrando. sí, el que renta y el que administra, sí, es Exacto. Entonces el que administraba no le pagó al que le al que tenía que pagar, al que renta, renta, y el que renta no le pagó, pues obviamente al al dueño dueño. y se va la Y cadenita. entonces se fue la cadena, llevaba muchos meses sin pagar y entonces se fueron a la corte. Entonces cuando van a la corte, pues congelan todo. Claro. Congelaron No, pues te el cierran, sitio, o sea, congelaron cuentas bancarias, todo. Entonces nosotros quedamos como en el aire totalmente en el aire. y a esperar que pasara. Y después con el otro, con el Latin District, pues nunca surgió nada y no vimos futuro y dijimos, esto no va Hay para que, ningún lado, sí, acá vamos a perder dinero, mejor cerremos. sí. Y eso hicimos, cerramos, le dimos toda la infraestructura al shopping mall y también fue difícil que nos dieran las licencias para poder los sitios poder vender sus cosas. Porque sin Claro. licencia no puedes hacer nada, no puedes hacer Sí, ¿no? delivery, no puedes, si tienen una inspección, te multan porque no tienes Claro, nada. muy pesado, sí. Eres ilegal. Sí, lo cual, Entonces, bueno, está bien porque es también para cuidar la salud de los exacto, clientes. exacto. Claro. Pero fue un golpe medio bajo para nosotros porque al principio nos dijeron que sí, alcanzamos a sacar la licencia para 2,
pero faltaban Sí, 6 está más. taco. Y Tacos. después cuando fuimos a aplicar para otros, Que ya no, siempre no, y entonces sí no que se ya puede. no se puede, que no se puede y no se puede, pues entonces no se puede. Sí, pero también porque estaban en ese periodo de prueba piloto de Sí, hacer ese food trucks, sí, entonces que al todavía final no medio dio. sigue. Entonces lo dejamos todo, el restaurante cerró y la sociedad con mi socio pues se terminó, se diluyó, buena amistad quedamos y ya. Entonces nosotros seguimos adelante, entonces otra vez como a comenzar de nuevo, Ujú. pero pues seguir otra vez Adaptando lo que hay, adaptándonos, ¿no? O sí. sea, después de Otra vez esa época. buscar, pues empecé otra vez a hacer DJ full time, porque antes lo hacía poco a poco, me enfocaba más en mi negocio, en lo que era Latin Land, el restaurante, el otro sitio, y otra vez volver a retomar, ¿no? Pero ha sido una época difícil porque muchos sitios han cerrado, Claro. ya no es lo mismo que antes, Muchos extranjeros se muchos fueron, que extranjeros era se también fueron. parte de tu clientela, ¿no? Exacto, entonces era el nicho y mucha gente se fue, aunque a los chinos les gusta mucho. Entonces empezamos por ese lado, dijimos, bueno, ahora toca es Pues sí, lo que como hay. dices, lo que toca, lo que hay, Exacto, lo que claro. hay. Entonces lo que hay son la comunidad china que le gusta la parte de baile, lo Ujú. latino, y por ahí empezamos otra vez. Entonces hemos empezado a hacer eso y ¿Cuáles son tus eventos más importantes que has hecho en los últimos 2 años, por ejemplo? bueno, el de White Tan Yuan fue el más grande. Ujú. Y después de ahí hemos empezado, me asocié con otra marca que Mm, se llama Nova Events. mm. Un amigo que conocía también la misma historia que yo. Él ha sido PR, promotor cuando estaba en la escuela. También estudió chino, después hizo una maestría, bla, bla, bla. Hizo casi, es como que tenemos la misma historia. Ujú. Y, y venía diciéndome así, hagamos cosas juntos porque tú haces esto, yo hago esto, podemos hacer cosas, crear más contenido. Y entonces le dije, listo, hagámoslo. Y empezamos el año pasado a hacer más eventos y ahora somos 2 marcas dentro de como una misma compañía, por decirlo así, Ujú. eh, y nos ayudamos. Entonces, todo lo que sean eventos de Nova, pues estamos los 3 involucrados, somos los que creamos todo, las ideas, vamos y negociamos con los sitios, hablamos todo eh, y nos compartimos todo a mitades. Somos 3 Claro. socios y los 3 vamos por partes Sí, por iguales. partes iguales. Oye, ustedes hacen eventos en lugares icónicos de la ciudad, o Entonces sea, ahí, las mejores exacto, vistas. entonces ahí empezamos a hacer los eventos más grandes en Shanghai, con todos los hoteles en el Bund, con las Exacto. mejores vistas, los rooftops, las pool parties, con los hoteles que tienen las piscinas más grandes. Y ha ido súper bien y ha sido una buena acogida a pesar de la economía, que no ha sido tan mala en China, pero ha afectado a Sí, pero muchos. sí ha bajado, o Exacto. sea, No a actualmente lo que comparación se con dice. Latinoamérica o otros países, que la situación está peor que en Sí. China, No, pero sí se ha sentido. pero En sí se ha China es lo sentido. que, bueno, es lo que se habla, ¿no? Sí, De es de lo la. que se habla. Y Ujú. A entonces, pesar de eso, a ustedes pesar de eso, siguen. nos ha ido muy bien. ¿Por qué crees que Fue sea hasta el mejor eso? año. Ha sido nuestro mejor ¿Por qué año. crees que sea eso? O sea, Porque ¿le, creo que le han atinado ahí una fórmula sí, entre. yo creo que lo que pasa es que mucha gente se ha ido. Ujú, Muchos emprendedores no pudieron seguir. ujú, Ahora quedamos solo pocos. Los que hacemos eventos de este estilo somos pocos. Te diría que somos 3, máximo 4, sí, que hacen eventos a gran escala en Shanghai. en Shanghai. Y nosotros abarcamos todo, más que los demás. Porque Sí, fue una nosotros como prueba de abarcamos, ácido, o sea, sí, barrió y limpió y ustedes exacto. son Y, los que y son quedaron. los que quedamos y los que lo estamos haciendo muy bien. A pesar de lo que te digo, la economía no ha sido tan buena, porque ahora trabajamos 3 veces más de lo que trabajábamos antes para Claro, para hacer salir. un poco de profit, ¿no? Un poco de ganancias. Y la cultura de la fiesta, ¿sientes que es igual o hay alguna característica en China que tú sientas que sea particular? Pues Yo es creo que internacional, o sea, tú sí, te es bien. mueves Nosotros Dubái, hacemos, Madrid, no sé, sí, Bali, ¿es lo mismo? yo diría que sí es casi parecido. Cambian son un par de cosas, ¿no?
pero la esencia como tal de fiesta a fiesta siempre es igual en todos lados. Ujú. Eh, En todas las ciudades globales. en las ciudades globales, sí, exacto. Entonces sí está conectado Porque también. sí está conectado. Pero nosotros intentamos abarcar todo tipo de eventos. Entonces nosotros hacemos mucho, nos enfocamos mucho en la parte latina, que es lo que yo hago con Paramount Events. Mis socios con toda la parte extranjera, por decirlo así, música house, tech house, Ujú. tratar de traer DJs internacionales, que la gente más o menos conozca. Eh, y aparte de eso, pues yo hago la parte de los festivales, que hemos empezado a crear diferentes festivales, no solo latinos, también hacemos festivales de Navidad, festival de cerveza, festival, Ujú. Más dependiendo temático. más temático dependiendo también lo que el cliente quiera. Entonces, Ujú. casi siempre ahora, como te contaba al principio, me tocaba pagar por los sitios, Ujú. Sí. rentar un sitio para poder hacer el festival. Ahora los sitios me llaman a mí, me pagan a mí para Sí, para yo reactivar reactivar su economía y el sector donde están. Entonces ahora la ficha cambió y ahora es un poco, obviamente, no cualquiera puede hacerlo porque tú vas y estás comenzando y le vas a decir, voy a hacer esto y tengo esta idea, pero es la primera vez que lo hago, entonces no van a estar tan No. confiables en No, hacerlo y aparte contigo. es de alto riesgo, es una Es industria alto, de alto exacto. riesgo. Entonces nosotros Sí. ya tenemos una trayectoria muy larga. Tenemos muchos casos por mostrarles, muchos videos, fotos, todo lo que hacemos. Entonces la gente nos confía. Cuando trabajamos por primera vez, ya después de ahí es muy fácil. Sí, pero es Pero mínimo 8 años de hacer nombre. sí, sí, la gente piensa que es fácil, pero no es No. fácil. Hay que mantenerse es lo más complicado. Crear algo es más o menos sencillo, pero lo Ujú. difícil es mantenerse La constancia. por largo tiempo. Entonces, es algo que siempre decimos, ¿no? Y la gente lo escuchas mucho y es Ujú. la constancia. Sí. En cualquier situación, ya sea salud, te quieres ver físicamente bien, si no eres constante en lo que haces, Estudio. nunca vas a encontrar nada. Los estudios, si estudias en lo que te gusta y mantienes una línea, siempre vas a estudiar esto y te vas a volver un especialista en lo que eres. Entonces, yo hago lo mismo, yo he hecho lo mismo por muchos años y Sí. mi nicho siempre ha sido lo latino, la cultura latina y ha surgido, pues es lo que funciona. Qué Entonces es interesante. la constancia es muy importante en cualquier sentido, en lo que sea que hagas en tu vida, ya sea, sabes, negocios o salud o lo que sea, hasta relación con tu Claro. pareja, lo que sea, la constancia es lo que hace que las cosas surjan. ¿Tú crees que eso, bueno, también se pega un poco de lo que sabemos de la cultura china, ¿no? Que son así también perseverantes, y trabajadores. ¿Tú ahí sientes que tú como empresario te has enriquecido de la cultura local o es más bien lo que tú traes del libanés y lo que tú traes del latino lo que te ha hecho Bueno, tener la yo creo que fórmula es del de todo un éxito? poco, ¿no? Tú Mm. vas vas absorbiendo de las personas, de lo que conoces, de lo que has visto, de otros negocios, de tus amigos, familia. Y yo creo que es eso, ¿no? Vas cogiendo, absorbiendo de todos lados y te das dando cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Exacto. Y ahí vas. Entonces, hasta el día de hoy, pues gracias a Dios nos ha ido bien. Estamos activándonos más. Queremos expandirnos a otros países con los eventos. Tenemos un par de ideas. Vamos siempre adelante de lo que queremos. Entonces, Ujú. ahora queremos crear nuevas cosas, que es lo que estamos haciendo ahora, nuevos proyectos que ya vendrán más adelante. Y bueno, ya te contaré si habrá una segunda entrevista o algo Que ojalá, sí, qué gusto. y esperemos a ver qué nos depara este futuro, ¿no? Pero ha sido bonito, ¿no? Y bastante Siempre hay el temor, ¿no? De Claro. qué va a pasar, tal vez vas a caer o qué vas a hacer, ¿no? No, a veces hay incertidumbre, Mucha no sabes qué incertidumbre, hacer, un miedo pero muy grande, sí, sí. un miedo muy grande, pero bueno, es probar. Lo peor que puede pasar es que no pase y ya, y Sí. comienzas y haces ¿Y algo otra nuevo vez? y comienzas de nuevo. Yo creo que no hay que tener miedo al fracaso. Eh, Uno siempre se puede levantar y comenzar de nuevo.
lo importante es la actitud de cada persona. Muy buen mensaje. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y aprender y conocer gente y es muy importante las relaciones. Mi padre siempre me decía que las relaciones es lo más importante que puedes tener en tu vida. Si te relacionas muy bien y conoces a mucha gente, se te abren muchas puertas. Claro. Porque hoy en día puedes ser alguien, pero mañana vas a ser otra persona o vas a tener un cargo mucho más importante o vas a ser, no sé, alguien muy famoso o lo que sea. Entonces, tú tienes el acceso de hablarle a esa persona o tú tienes un negocio y dices, yo me acuerdo que Alejandra hacía esto, entonces hace el podcast, vamos a hablar con ella para crear podcast de solo cierta cosa y podemos asociarnos a hacer esto, lo otro. Entonces, porque tú sabes, eres buena en lo que haces. Sí. Yo, ¿para qué me voy a poner a empezar algo de cero si sé que puedo asociarme contigo y hacer cosas juntos, ¿sabes? Entonces, eso es otra cosa que he aprendido mucho, que es trabajar con gente que sabe de lo que hace. Sí. Especialistas en lo que hace. Si yo soy especialista haciendo eventos latinos y festivales y sé que otro está haciendo otra clase de eventos que no sea relacionado con lo mismo, pero es el mismo rubro de eventos, unámonos. Sí. Y crezcamos, que es lo que hice con mis socios. Entonces, yo a ellos les dije, al final, esto que estamos haciendo no lo hago por dinero, lo hago es por hacer crecer una empresa. Sí, hacer crecer es desarrollarnos, porque al final yo todo lo puedo hacer yo solo o con mi equipo. Sí. Pero si te tengo a ti, vamos a hacer crecer el equipo mucho más grande y irnos más lejos. Los beneficios de la escala. Exacto. Entonces, al final piensas que no, es que voy a ganar menos porque voy a... Es difícil eso, o sea, los celos, Exacto. Inseguridad o desconfianza. Y es importante eso, tienes que... con quién, es lo mismo como una relación, con quién te vas a casar, con quién vas a tener una relación de amor o lo que sea. Sí, lo mismo con los negocios, tienes que saber con quién lo haces. Sí. A veces pasa bien, a veces pasa mal, pero lo importante es lo que te digo, volver a retomar y ya aprendiste la lección, ya sabes cómo debes actuar para la próxima, cuáles fueron tus errores, cuáles fueron los errores de la otra persona y aprender. Es un aprendizaje. Estar abierto, sí, no, pues ya les decía yo que esta entrevista era muy importante y igual que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que ha sobrepasado la expectativa de decir, vamos a escuchar a alguien que hace de fiestas. Aquí está demostrado que es un empresario y como empresario, bueno, sabe muy bien toda la complicación del negocio y además que nos ha dejado mensajes muy positivos de estar abiertos, cuidar las relaciones y no tener miedo al fracaso. Muchas gracias, Nas. Hay mucho todavía que platicar, pero por cuestión de tiempo, pues tenemos que cerrar esta entrevista. Les agradezco muchísimo habernos acompañado y sin más por el momento, voy a despedirnos diciendo nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Suzy Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Suzy Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.